Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición, con toda la bendición de Dios, con toda la gracia de Dios. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio que Dios nos da de compartir esta palabra de gracia. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, desde la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, aquí en el partido de Hurlingham. Estamos en William Morris y esto es, claro que sí, en Buenos Aires, República de Argentina. Estamos transmitiendo en vivo por medio de Facebook y también por medio de la radio Gracia Masiva JMA. Así que gracias a Dios tenemos las transmisiones las 24 horas por medio de la radio. Podés escuchar estas enseñanzas, las mismas que damos acá, la misma serie, la podés escuchar por medio de la radio. Así que es de gran bendición para nosotros poder transmitir también por medio de la radio. Así que, y seguir aprendiendo, ¿no? Porque por medio de la radio muchas veces escucho los mensajes, escucho la serie, las enseñanzas y también aprendo, también sigo aprendiendo, claro que sí. Así que hoy estamos en un tema que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Esto tiene que ver con el Evangelio que predicaba, que enseñaba nuestro apóstol Pablo. Y vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, que tú nos regalas, Padre, de poder compartir, de poder transmitir tu palabra, tu enseñanza de gracia, Señor, y de justicia y del perdón de los pecados, Señor. Que se caiga todo velo, Señor, de la ley de Moisés, que se caiga toda pensamiento erróneo conforme al Evangelio, Señor, y que todo lo que tiene que ver con viejas enseñanzas queden atrás, porque así como decía nuestro apóstol Pablo, Señor, olvidando lo que queda atrás, Padre, que podamos olvidar toda enseñanza vieja, toda enseñanza errónea que tiene que ver o que tenga que ver con el antiguo pacto de la ley. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra. No es una carga, no es un trabajo, no es un esfuerzo predicar, es un privilegio que Dios nos da, porque por muchos años, por lo menos en mi caso, yo quise predicar la palabra de Dios y en muchos lugares no me daban la oportunidad de poder predicar, y eso por ahí de pronto traía en mí un desánimo, ¿no? Traía en mí un freno, y entonces uno a veces se desanimaba, ¿no? Porque no conocía esta palabra. Voy a ir directo a la palabra, gracias a los pastores Leo y Yashi que están conectados, los hermanos que se van conectando, y quiero compartir esta palabra que está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, y acá está la base del evangelio que predicaba Pablo, ¿no? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego tomó la copa, Jesús, está hablando de Jesús, luego tomó la copa, y después de haber dado gracias, diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto, ¿no? Así que esto es lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. ¿Por qué le decimos Dios le reveló? Porque acá dice Pablo, yo recibí, porque él no estuvo ahí. Es lo mismo que yo le cuente algo, no sé, que pasó
en Perú, en Nueva York o en cualquier otro país, y yo no estuve ahí. Pero dice acá que Dios le reveló al apóstol Pablo, Dios le mostró, le dio la luz de cómo Jesús compartió esa noche, esa última noche, cómo Jesús compartió la cena, cómo la hizo, ¿no? Dice cena porque fue de noche, dice qué elementos utilizó, y dice yo recibí del Señor, porque Él no estuvo ahí. Entonces, muchas cosas, ¿no? El evangelio que predicaba Pablo, él lo recibió todo por medio de revelación. Diga conmigo, revelación. Pablo recibió este evangelio por medio de revelación, porque muchas cosas Pablo no las vivió ahí con Jesús, pero Dios se la mostró por medio de su gracia para que Pablo traiga este evangelio. Pablo le tocaba ministrar o predicar este evangelio revelacional o revelado por medio de su gracia, ¿no? Y por medio de su amor, así como a nosotros, Dios nos va revelando día tras día por medio de su inmenso amor, por medio de su inmensa gracia, por medio de su inmenso favor, nos va revelando, ¿no? Porque día tras día vamos aprendiendo, ¿no? Y quiero compartir otro pasaje en Hebreos, ¿sí? Hebreos 10:11, ¿sí? Para poder continuar. Hebreos 10:11, porque esta es la base, este es el fundamento del Evangelio. Tiene que ver con el perdón de los pecados, porque para eso vino Cristo. Cristo vino para quitar el pecado. Cristo vino para morir, para quitar el pecado. Para eso vino Cristo. Y vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Y este es el fundamento del Evangelio. Esto es lo que predicaba Pablo, el perdón de los pecados. Cualquier otra cosa que se le agregue al Evangelio, sean dones hombres, sean dioses, sean ídolos, ¿no? Cualquier cosa creada que se le quiera agregar al Evangelio es anatema. Por eso Pablo decía, si yo mismo o otro le agrega algo a este evangelio que yo predico, decía Pablo, sea aquella persona maldito o maldita, ¿no? O anatema o nulo para predicar, nulo para ministrar. Entonces, ¿qué dice aquí en Hebreos 10:11? Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, ¿no? Entonces dice que los sacerdotes, ¿no? Los pastores, los ministros, día tras día, por más que se esfuercen, por más que luchen, por más que se entreguen, por más que se tiren acá, ¿no? En la vergara, por más que se tiren en la vergara patas para arriba, decí conmigo, no van a quitar los pecados de la gente. Por más que manden a la gente a ayunar, a cumplir visiones, a cumplir metas, a hacer estrategias diversas, sea de evangelismo o lo que fuese, ¿no? Esto no puede quitar los pecados porque para esto mismo vino Cristo, para quitar el pecado. Así que si tú estás ahí hoy, quería compartir esta Santa Cena, porque cuando fuimos a Moreno, fuimos a predicar, fuimos con mi hija Ailén, fuimos con Ailén, y allá encontramos un hombre, un muchacho, que justo se mudó y cruzó a escuchar la palabra, y todos los que estaban ahí quedaron asombrados, porque nunca pocas veces viene gente nueva, pero vino este muchacho, y el muchacho vino, se sentó atrás mío, yo le saludé, y le digo, ahora vamos a compartir la Santa Cena, y él me dice, no, dice, pero yo estuve tomando, dice, no puedo tomar la Santa Cena, dice, porque en otras iglesias me prohibían, y le digo, mira, acá es todo lo contrario, acá si no tomás la Santa Cena, nada tiene que ver con nosotros, si no tomás la Santa Cena, acá es todo lo contrario, en otros lados te prohibían tomar la Santa Cena, en otro lado te dejaban de lado, no te dejaban tomar la Santa Cena, acá
tenés que tomar la Santa Cena. Acá sos digno para tomar la Santa Cena en cualquier situación y en cualquier estado que usted se encuentre. Entonces, la verdad que tengo ganas de aplaudir, como hace mi pastor allá. Entonces, no tiene nada que ver con lo que tú estés sintiendo, como tú estés, ¿no? Porque en el viejo evangelio, tú te tenías que examinar y tenías que ver cómo tú estabas, y si no estabas bien, no eras digno de tomar la Santa Cena. Si tú no estabas bautizado, si tú no estabas, no te estabas congregando, si estabas sin pastor. Yo le digo a este muchacho, mirá, no importa si vos hace mucho que no te congregás, no importa, vos venís y vamos a compartir la Santa Cena, porque vos sos un hijo de Dios, vos sos digno, Cristo murió por vos, por el perdón de los pecados, y yo no te puedo quitar el privilegio de que vos tomes la Santa Cena con nosotros. Así que este joven tomó la Santa Cena con nosotros, compartió con nosotros, y cuando terminó la reunión, le cambió la cara, le cambió el rostro a aquel joven, y yo me imagino, ¿no? Cuántas estructuras habrán caído de su mente, cuántos pensamientos erróneos, cuántas enseñanzas, ¿no? Cuántos límites que quizás le habían puesto a este muchacho para que él no tome la Santa Cena, para que él no se congregue, para que él tenga temor de Dios y diga, no, voy a ir a la iglesia cuando yo esté bien, voy a escuchar la palabra de Dios cuando yo esté bien, o cuando cambie tenga un buen empleo, cuando esté bien económicamente, o cuando esté bien de salud, ¿no? Por eso es que muchos esperan hasta y nunca llegan, ¿no? Porque el único que dio su cuerpo, su vida, en perfecto estado, en perfecto sacrificio, y lo hizo una vez y para siempre, ese mismo es Cristo, el que cargó todos nuestros pecados. Así que si tenés tu pan, este lo hizo la hermana Estela, si tenés pan o galletita, te invito a que puedas compartir con nosotros. También si tienes vino, que sea un buen vino, un 900. Así que si tenés vino, podés tomar en símbolo de la sangre de Cristo, y si no, un jugo, una soda, algo, pero que en tu mente te haga entender que lo que estás haciendo es tomando la sangre de Cristo, tomando aquella copa que dijo Pablo aquí en Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 11. Así que si tienes tu pan todo listo, podés compartir. Este es el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido. Dice, hace esto en memoria de Él. Amén. Gracias, Señor. Ahora, muy importante que usted entienda que esto es para entender que cuando uno, como dice mi pastor, cuando uno pone su mirada, escucha bien, cuando uno pone su mirada en lo que uno puede hacer, cuando uno pone su mirada en su fuerza, en su conocimiento, en su entrega, cuando tú pones tu mirada en lo que en ti, en el yo, en lo que tú puedes hacer, la verdad es que tú tienes un límite. La verdad es que tú tienes un límite, la verdad que tú no eres todopoderoso, la verdad es que yo tengo limitaciones, tengo errores. Entonces, cuando uno pone su mirada, pero acá, ¿qué dice la palabra de Dios? Hace esto en memoria de Él, de mí, de Cristo. Hace esto pensando que Él es perfecto. Y así como Él es, así somos nosotros. Él es santo, yo soy santo. Él es justo, yo soy justificado. Él es rico, yo soy rico, ¿no? O sea, Él es perfecto, Él es el varón perfecto, y yo también. O sea, poner la mirada, nuestra mirada, en Él.
y te invito a tomar la copa de vino, ¿sí? Que es símbolo, señal, dice acá, del nuevo pacto. Dice el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. También dice en memoria de mí. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos por que estamos bajo el nuevo régimen, bajo el nuevo pacto de la gracia, Señor. Y ningún mal, Señor, ningún mal, ninguna maldición, ninguna cosa, ninguna controversia, Padre, puede quedar en nuestro cuerpo, puede quedar en nuestra mente, puede quedar en nuestro ser, Padre, porque todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor, todo, Señor, lo compraste, Señor, aquel día que moriste por mí en la cruz del Calvario y me hiciste libre de toda maldición, Señor, que había en la tierra, que había en las personas, que había en el mundo, Señor, porque tú quitaste todo pecado, tú quitaste todos los pecados, te los llevaste una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Amén y amén. Esta palabra es bien poderosa porque cuando uno entiende que por medio de Cristo fuiste comprado, fuiste lavado, fuiste resucitado, fuiste trasladado, como dice Pablo, la verdad que se cumple, ¿no? Como decía Pablo, dice que ninguna cosa creada nos puede separar de Él, ¿no? Ahora somos uno con Él, ahora estamos casados con Él, ahora estamos sentados juntamente con Él. Y yo quería traer este mensaje, esta palabra, porque el evangelio que predicaba Pablo, ¿no? La verdad que sí, era superior al que trajo Isaías, porque Isaías, recuerdan, era un profeta mayor, y él predicaba de alguien que iba a venir, pero ahora Pablo, porque tanto los profetas como los apóstoles, ellos predicaban de alguien que había de venir, ¿no? Inclusive caminaron con él, pero Pablo ahora viene del otro lado de la cruz, ya hablando de un Cristo resucitado. Por eso, como dice acá, dice que varios ministros, varios pastores, dice que están día tras día ministrando, pero no pueden quitar los pecados, ¿no? Están ministrando día tras día sin poder ministrar el perdón de los pecados. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque todo pastor, todo ministro te lleva hasta el día de la cruz, te lleva hasta la cruz. Por eso que el evangelio de Pablo es el evangelio completo, porque Pablo te comienza predicando o enseñando de la cruz para adelante, después de la cruz, después de que Cristo resucitó, dice, muchacho, aquí cambió todo. Para mí ya no es más la sabiduría, el poder, para mí ya no es más los dones, para mí ya no es más la unción, sino que el poder de Dios tiene que ver con esto, con el perdón de los pecados, con el Cristo resucitado, con el Cristo aquel que pagó el precio más alto, hizo el sacrificio más alto para que tú y yo reinemos en vida, en cualquier situación que usted se encuentre. Por eso muchos dicen, no, pastor, yo no voy a tomar la Santa Cena porque la verdad que me porté mal o hice tal cosa. Otros dicen, no, porque yo la voy a tomar cuando haga tal o cual cosa para yo poder ordenarme y estar bien delante de Dios. Y la verdad que tú no estarás bien delante de Dios hasta que no tomes la Santa Cena dignamente, sabiendo y conociendo con el entendimiento de que Cristo pagó por todos tus pecados y transgresiones, por el perdón eterno de los pecados.
Y muchas personas andan así, ¿no? Dicen, no, pastor, yo voy a tomar la Santa Cena cuando yo esté bien delante de Dios, cuando yo me vea preparado, y frenan, ¿no? Anulan el poder de Dios. Y el error del ser humano es pensar que uno lo puede hacer por uno mismo, que uno puede ordenarse uno mismo. Por eso, ¿no?, que dimos la clase pasada, que Dios nos ordenó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ordenó, Dios nos predestinó y Dios nos llamó, ¿no? O sea, Dios ya te ordenó. ¿En dónde, Pastor Javier? Porque mi vida es desordenada, tengo cuentas que pagar, tengo deudas, quizás estés enfermo, quizás estés sola, estés solo, quizás estés pasando por un momento difícil, ¿no? Y tú estés diciendo, mi vida es un caos, es un desorden, pero cuando tú llevas tu mente al lugar, como acá dice Pablo, dice que Dios le reveló a Pablo, le llevó en el espíritu de su mente aquella noche, aquel momento en que Jesús compartió la Santa Cena. Y cuando tú llevas todo tu ser, tu mente, ya dejas de confiar en ti, ya dejas de mirar el yo y comienzas a mirar lo que sucedió aquel día, aquella noche, en la cruz del Calvario, cuando Cristo cargó con todos los pecados. Él se hizo mortal, escuche, Él se hizo mortal para poder morir. Él se hizo maldito, Él se hizo enfermo, Él se hizo pobre, Él cargó con todas las enfermedades juntas, con cáncer, con reuma, con artritis, con artrosis, con los cáncer, con la enfermedad más tremenda. Dice que su cuerpo se hizo una llaga. Él cargó con todos los pecados pasados, presentes y futuros, y te ordenó a ti, me ordenó a mí, nos dio esta salvación tan grande, nos dio esta vida tan superior, nos hizo, dice, ¿no? Porque David decía, poco, ¿no? ¿Qué decía David? Poco menor que los ángeles, ¿no? Bueno, no poco menor, ¿no? Ahora, después de la cruz, ya no eres poco menor que los ángeles. Ahora, después de la cruz, ya fuiste limpio, ya fuiste perdonado, ya fuiste ordenado, ya todo quedó atrás. Por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, ahora sigo adelante. Diga conmigo, ahora sigo adelante. Ahora puedo seguir adelante, sin pensar en uno mismo, sin pensar en lo que tú estés sintiendo, sin pensar en lo que tú estés atravesando, sin pensar en lo que tú estés pasando, sino llevar la mente al momento, como dice acá Pablo, dice que Dios le mostró, le reveló. Y este es el evangelio que predicaba Pablo, ¿no? Un evangelio de revelación, un evangelio de luz, un evangelio de ver las cosas claramente, un evangelio en donde Dios ya nos ordenó, ya nos solucionó todo, ¿no? Porque recuerdan ese momento que Abraham tenía que sacrificar a su hijo y él quería sacar la ofrenda a él quería poner a su hijo y Dios le proveyó aquella ofrenda, ¿no? Aquel cabrito. De la misma manera, por el perdón de tus pecados, Dios nos proveyó el sacrificio. Pero muchas veces, como seres humanos, no, pastor, deje que lo hago yo. Muchas veces queremos hacerlo nosotros, queremos ordenarnos nosotros, queremos purificarnos nosotros, ayunando, haciendo actos proféticos, muchas veces dando plata, haciendo cosas raras para poder calificar delante de Dios. Pero todo esto que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos quite los pecados. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque ya hubo alguien que nos quitó todos los pecados, que nos quitó todos los dolores, que nos sacó todo desorden.
Él te sacó todo desorden. Quizás estés pasando por una vida, estés diciendo, no sé cómo ordenarme, tengo muchas cuentas que pagar, o no puedo, pastor, sabe, la verdad que en la vida ando rengo, me siento rengo porque esta área no la puedo ordenar. Déjame decirte que Dios ya te ordenó. Solamente tienes que pensar, como dice nuestro pastor, pensar, creer y hablar, ¿no? Hablar que ya Dios te ordenó, ya Dios te llamó, ya Dios te justificó, ya Dios te separó. Así que este es el evangelio que predicaba Pablo, desde un lugar después de la cruz, desde un lugar, desde una posición después del Cristo resucitado, y no el Jesús que caminó aquí en la tierra, que se hizo carne, ¿no? Que tenía debilidades, ¿no? Tenía sed, tenía hambre, ¿no? O sea, este cuerpo de humillación, pero asimismo Jesús tampoco confiaba en él, ¿no? Sino que confiaba en Dios, confiaba en Dios. Por eso que nosotros entendemos que Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre, ¿no? Y Dios, y por eso es que Jesús mismo, Cristo mismo, es nuestro Dios. El Cristo resucitado es nuestro Dios. Por eso Pablo decía que para otros la ley, ¿sí? La ley es su Dios, el Dios de este siglo. Dice, pero para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Alguno puede que esté escuchando hoy puede decir, pastor, muchas veces yo dije, yo vivo como se me da la gana, yo vivo como yo quiero, yo vivo, ¿no? Y muchos piensan así, pero Pablo decía, para mí el vivir no es como yo quiero, para mí el vivir no es como yo pienso, para mí el vivir es Cristo, para mí mi ejemplo es Cristo, para mí aquel que mi ofrenda, para mí mi ofrenda por el perdón de los pecados es Cristo. Para mí el sacrificio más alto no es lo que yo pueda hacer, sino que es Cristo. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos dio para poder entender, comprender y conocer el evangelio que predicaba Pablo. El evangelio que predicaba Pablo tenía que ver con el perdón de los pecados y con el sacrificio de Cristo, ¿no? Y en Romanos 2:16, en donde Pablo decía conforme a mí evangelio, ¿no? Por eso que nosotros decimos que Pablo es nuestro apóstol, ¿no? Por ahí alguno puede decir, pastor, qué agrandado, ¿no? Decir que Pablo es su apóstol, ¿no? Pero esa es la verdad, porque hoy por hoy hay muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, ¿no? Y la verdad que nada tiene que ver. Ellos no predican el perdón de los pecados, no predican, tienen desorden, porque predican los pactos todos mezclados, y los pactos son los tiempos de Dios. Los pactos es el orden que Dios trajo a la humanidad por medio de los tiempos. Él los separó en pactos, y eso es lo que nosotros predicamos, entendimos y creemos, y por eso también hablamos, ¿no? Así que quiero terminar hoy con esta serie, el Evangelio de Jesucristo, y de esta manera poder entender que el evangelio que predicaba Pablo era el evangelio de la gracia de Dios, era el evangelio de Jesucristo, era el evangelio del perdón de los pecados, era el evangelio del Cristo resucitado. Por eso es que dimos estas clases para todos los hermanos. Yo entiendo que muchas veces los hermanos por alguna situación se desconectan, ¿no? No se desligan, pero se desconectan. Y cuando uno se desconecta, ¿no? Lo que pasa es que si uno se desconecta, se desactualiza. Decí conmigo, cuando uno se desconecta, lo que pasa, lo que sucede, es que se desactualiza, ¿no? Como el celular, tenés que volver a actualizar todo, ¿no? Las aplicaciones se actualizan solas, pero cuando estás desconectado de la red,
se desactualiza. Y yo veo muchas veces amigos y hermanos que los llamo por teléfono, les hablo y les ando atrás, pero la verdad es que el tiempo para aprender las cosas de Dios lo tiene que separar uno mismo. Decí conmigo, el tiempo para aprender las cosas de Dios lo tiene que separar uno mismo, ¿no? Así que yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos, los pastores, gracias por Jimmy de Nueva York que se conectó, los pastores Leo y Yashi, los hermanos que después miran el video, todos aquellos hermanos que están en Buenos Aires, y yo quise hacer esta enseñanza para que puedan tomar la Santa Cena en sus casas, en sus hogares, en tu oficina, en un lugar, buscate un lugar que tú puedas estar en intimidad con el Señor y poder tomar el momento para tomar la Santa Cena, hablar con el Señor, y tú ya estás a cuenta con Él por medio del sacrificio de Cristo, pero tenemos que aprender a separar, hermano querido, el tiempo para aprender la palabra de Dios, porque como decía Pablo, hay tiempos que son malos, hay tiempos que son muy malos y muy difíciles, y si tú no estás con la palabra correcta, si tú no estás con el espíritu correcto, el espíritu de tu mente, si no tienes la palabra de Dios que renueve tu mente, que renueve todo tu ser, la verdad es que la gente la pasa mal, la gente la pasa mal, y después ya no hay tiempo para pena, ya no hay tiempo para lamento, ¿no? Cuando se pierde el tiempo, ¿no? Dios nos da este maravilloso regalo que es el tiempo. Dios nos da para que nosotros podamos aprender y amarlo a Él, ¿no? Porque Él nos amó primero, nos mostró el verdadero amor, Él se sacrificó por nosotros, nos mostró el amor verdadero, y cómo no nosotros no separar tiempo para estar con Él, cómo no nosotros separar tiempo para aprender la palabra de Dios y aprender el caminar, el día a día, el gracia sobre gracia, ¿no? Y Él hizo el único y suficiente sacrificio por el perdón de los pecados, pero nosotros tenemos que aprender a escudriñar la palabra, a tener tiempo, pasar tiempo con Él, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por esta palabra, el Evangelio de Jesucristo, basado en la revelación que Dios le dio a Pablo del Evangelio, la manera en que Pablo enseñaba, instruía, escudriñaba la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo no andaba en discusiones necias ni tontas. Algunos dicen si el diezmo es de la gracia, no es de la gracia, si la ofrenda, si la siembra. Entonces nosotros no andamos en discusiones necias ni tontas. Tenés en el Facebook Jesús Mi Amor Nueva York, tenés las enseñanzas conforme a lo que es la generosidad, cómo diezmar, cómo ofrendar, cómo sembrar, porque son tres cosas diferentes. Tenés el Evangelio de la Gracia, la serie, entonces todo lo que Dios nos da, la radio, para poder escuchar, aprender la palabra de Dios. Y aunque parece muchas veces como todo lento, o como todo muy despacio, ¿no? Yo, pastor, a mí me gusta la guerra, la lucha, pero mira, hermano, si tú vas sin conocimiento por la vida, si tú vas desordenado, si tú vas en pecado, porque muchos pastores enseñan hasta la cruz, muchos pastores enseñan hasta el momento de la cruz y dejan al pueblo ahí, en la puerta, no le enseñan el perdón de los pecados, el perdón eterno de los pecados, y de esta manera muchos pastores dicen, yo soy pecador, la gente repite lo mismo, dicen yo soy pecador, todos son pecadores. Entonces si la persona cree, piensa, cree y habla, dice él o ella que son pecadores, Dios dice, bueno, tú crees así en tu corazón que eres pecador, entonces
el pacto de la gracia no es para ti. Pero si tú crees en tu corazón, todo tiene que ver cómo tú crees. Si tú crees en tu corazón, como dicen Romanos, como tú crees en tu corazón, dice, si tú crees, serás salvo. Algunos, esto dicen, pastor, yo ya lo sé, pero como tú crees en tu corazón, serás salvo. Entonces, muchos dicen, ay, soy barro nada más, soy pecador, soy un tonto, una tonta. Entonces, no, tú no eres eso. Cristo pagó el precio por ti, tienes la nueva naturaleza, tienes la nueva identidad, eres uno con Dios, uno eres, así como Cristo es, de la misma manera eres tú, así como Cristo es. Y yo sé que hay muchos hermanos que muchas veces pueden decir, no, pastor, yo este tema ya lo sé, pastor, yo ya sé que he sido comprado, sé que he sido lavado, sé que he sido justificado, pero aún siento cosas en mi cuerpo, ahora todavía tengo vicios, todavía me pasan cosas que yo no quiero que pasen, y entonces tú tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios, porque esto no es que tú te tienes que mirar a ti mismo, sino que tienes que mirar, como dice nuestro pastor, cuál es el tesoro que está dentro de ti. Y por medio del espejo, que es la palabra de Dios, tú vas a ver de nuevo tu verdadera identidad, tú vas a poder ver el sacrificio de Cristo. Y así como Dios le mostró a Pablo, tanto la Santa Cena del Señor, como muchas cosas otras más, que fue arrebatado al cielo, y Dios le mostró el templo, y le mostró los sacrificios de animales, y le mostró el sacrificio de Cristo. De la misma manera, Dios te va a revelar a ti y a mí, nos va a seguir revelando este evangelio maravilloso de la gracia, que no tiene nada que ver con los sacrificios que nosotros podemos hacer o podemos llegar a hacer. Esto no tiene nada que ver con tu lucha diaria, con lo que tú sientas, no tiene nada que ver con lo que suceda en tu ambiente o en tu entorno, sino que tiene que ver con la obra terminada. Escucha bien, tiene que ver con la obra terminada, con la obra completa que Cristo consumó una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Yo muchas veces tengo familiares que son pastores y tengo conocidos, pero cuando uno escucha su manera de hablar, su manera de conducirse, que todo tiene que ver con su cuerpo físico o con la parte del alma o como uno puede llegar a ser, ¿no? Pero el evangelio es como decían en un tiempo, ¿no? El que es el dueño de la pelota, ¿no? El dueño de la pelota es Cristo, el dueño del evangelio es Dios, y el evangelio que tiene que ver con Dios tiene que ver con Cristo. Acá el number one es Cristo, ¿no? Entonces el evangelio verdadero está fundamentado en la roca que es Cristo. Así que le damos gracias a Dios, alaba a Dios, si puedes levanta tu mano, dale gracias a Dios por la Santa Cena que hemos compartido, dale gracias a Dios por esta palabra, dale gracias a Dios por el fin de la ley, dale gracias a Dios por el fin de los sacrificios, y ahora podemos, por medio del conocimiento de Cristo, entender las riquezas de su gracia. Podemos, por medio del conocimiento de Cristo, entender este evangelio revelado por medio de nuestro apóstol Pablo, y acá no hay nada que nosotros podamos agregar
o hacer, sino solamente nos queda creer, solamente nos queda creer, como dice el dicho, creer o reventar, o aunque usted no lo crea. ¿Se acuerda ese programa? Aunque usted no lo crea, de los años 90 creo que era, yo era chico y escuchaba, aunque usted no lo crea, ¿no? Aunque usted no lo crea, aprenda a creer, aprenda a poner su confianza en Dios. Estamos aquí para aprender y no para juzgar, estamos para aprender, para estudiar la palabra de Dios y no para condenar. Y todos pueden tomar la Santa Cena, claro que sí, todos pueden venir al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que le damos gracias a Dios y ya se nos fue el tiempo. Quiero avisar, dejar que tenemos esta serie en Facebook, tenemos esta serie en YouTube, tenemos esta serie en la radio Gracia Masiva. Y si tú estás en los alrededores de Hurlingham, escuchá bien, si sos de Aedo, Morón, Ituzaingo, Castelar, San Martín, San Miguel, y tú estás en Buenos Aires y estás sin congregarte, estás sin tomar la Santa Cena, estás desconectado de las cosas de Dios, queremos compartirte esta misma palabra, esta misma enseñanza. Conectate con nosotros, conectate con la Iglesia Jesús Mi Amor de Buenos Aires, conectate, vení a escuchar esta palabra, compartí con nosotros la Santa Cena. Y si estás en la distancia, si estás lejos, así como hicimos hoy, compartimos la Santa Cena por medio del Facebook, así como lo compartimos muchas veces cuando vamos a la iglesia ahí en José C. Paz. También compartimos la Santa Cena con los hermanos y todos pueden venir a compartir la Santa Cena del Señor, que es libre, que es gratuita, que es algo que Dios ya compró por y para nosotros. Así que compartí estas enseñanzas, compartí estas clases y nos vemos el próximo domingo y vamos a estar comenzando con una nueva serie. Vamos a comenzar con una nueva serie. Amados, gracia y paz. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, en Buenos Aires, Argentina. Che, bendecidos. Bye bye.